Hola, soy Salvatore, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a aprender a aplicar el teorema de Bayes. Requisitos: recordar lo que significa una probabilidad condicionada, el diagrama de árbol y por supuesto la probabilidad total. Vamos a ver cómo se hace. Esta es la fórmula del teorema de Bayes y al instante nos damos cuenta que nos encontramos con una probabilidad condicionada. Esto significa probabilidad de que suceda A sabiendo que ha sucedido B. La fórmula es fácil de recordar cuando utilizamos un diagrama de árbol. Veamos este ejemplo. Dice así: una fábrica de celulares dispone de dos máquinas A y B que elaboran el 60% y el 40% de la producción. El porcentaje de celulares defectuosos que produce cada máquina es del 5% y del 10% respectivamente. Calcular cuál es la probabilidad que el celular haya sido fabricado por la máquina A sabiendo que es defectuoso. Ahí está. Condicional. Esto es lo que me están pidiendo. Calcular la probabilidad que haya sido fabricado por la máquina A sabiendo que es defectuoso. Y como nos encontramos con una probabilidad compuesta, pues vamos a aplicar el teorema de Bayes. Primero, un diagrama de árbol para organizar la información es básico, es vital. Me están hablando de una máquina A y una máquina B. ¿Ok? La máquina A elabora el 60% y la máquina B el 40%. ¿Qué significa 60%? Esa es su probabilidad, ¿verdad? Entonces, sería 0.60. 60% quiere decir 60 entre 100. Y B vendría a ser 0.40. Ahora bien, cada máquina va a producir celulares defectuosos. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos entonces nuestras ramitas de nuestro diagrama de árbol. ¿Ok? Si este es defectuoso, aquí puedo completar y puedo decir que esto es no defectuoso. Y lo voy a poner así, ¿verdad? Ese es su opuesto. Entonces acá es defectuoso y aquí le voy a poner no defectuoso. Bien, ellos también me dan la información. Me dicen que los defectuosos son 5% y 10% respectivamente. Bueno, vamos a colocar esa información. Acá sería 5% quiere decir 0.05 y 10% para B. O sea, 0,10. Pero recuerda, en un diagrama de árbol, cada una de estas ramitas me tiene que sumar 1, ¿verdad? Entonces, si aquí es 0.05, aquí yo voy a completar, sería 0,95, aunque no lo usemos, ¿verdad? Y aquí sería 0,90. ¿Ok? Bien, ya está completándose nuestro diagrama de árbol. Pero a mí me están pidiendo calcular esto que está aquí. Ah, tú dices que fácil, me están pidiendo una probabilidad condicionada en una probabilidad compuesta. Por lo tanto, vas a aplicar el teorema de Bayes. Y recordar esta fórmula, como te dije, es bien fácil cuando tengo un diagrama de árbol. ¿Por qué? Porque fíjate que esto es lo que significa un diagrama de árbol. Este 0,60 es la probabilidad de fabricar celulares de la máquina A. Lo vamos a poner aquí. Y 0,40, por supuesto, de B. Ahora, este 0,05 representa la probabilidad de que salga defectuoso una vez fabricado con A. Voy a ponerlo por acá. Y este 0,10 son los defectuosos una vez que ha sido fabricado por la máquina B. Eso es lo que significa. Y a ti te están preguntando la probabilidad de A sabiendo que ha salido defectuoso. Entonces, resolvemos del siguiente modo. Recuerda lo que te dije al principio del video, que era muy fácil plantear el teorema de Bayes una vez obtenido el diagrama de árbol, y lo vamos a demostrar. Fíjate que esto es lo que te preguntan, ¿verdad? Tú dices, a ver, vamos a sombrearlo con color rojito. ¿Dónde está A y B? Aquí está. A y B. Bueno, y lo colocamos por acá. Eso se multiplica. Luego, en el denominador, fíjate la probabilidad de que salga defectuoso. ¿Dónde ves defectuoso? Lo vamos a poner con color azul. Acá está defectuoso y aquí también está defectuoso. Voy a seguir toda la rama. Esta rama y esta otra rama va por acá. Y bueno, recuerda, cuando quiero calcular una rama, multiplico estos valores y cuando son ramas diferentes se va a sumar. Esta es una rama, esta es la otra rama y la voy a sumar. La primera rama era 0,60 por 0,05 y la otra rama era 0,40 por 0,10. Ahí está. Bien, y eso es el teorema de Bayes entonces. Resolvemos y listo, llegamos a la respuesta. Con tu calculadora me salió 0,428. Listo, esa es la solución. Teorema de Bayes. Resumiendo, teorema de Bayes. Esta es este valor 0,05 y la probabilidad de A es 0,60 y en el denominador esto es la probabilidad total de D. ¿Lo puedo recordar fácilmente? Claro, primero tienes que plantear esto. Una vez que planteas esto ya es fácil, ¿verdad? Fíjate.
de hasta A voy así, ¿no? De A, y luego la probabilidad de D, como te he mostrado en el gráfico. Recuerda que en la descripción del video dejamos una lista de reproducción con todos los temas de los capítulos anteriores. Te invito a que los veas. Un saludo y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. Chao, cuídense. Hasta pronto. Hola de nuevo, chicos. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio del teorema de Bayes. Está relacionado con el de la probabilidad total y por tanto nosotros también en Bayes vamos a tener esas condiciones, que la suma de las probabilidades en cada columna de ramas sea 1, por tanto sea completo. Entonces, en este ejercicio nos dice que en una determinada ciudad tenemos que los trabajadores, el 40% de estos trabajadores lo hacen en el sector servicios, el 35% en el sector de sanidad y el resto lo hacen en otros servicios. Aparte nos dice que el 30% de la gente que trabaja en servicios es mujer, el 60% es mujer en el sector sanidad y el 45% en otros servicios. Y nos pide que calculemos la probabilidad que si hemos elegido una persona al azar y resulta que esta persona es un hombre, que qué probabilidad hay que este hombre que hemos sacado trabaje en el sector de sanidad. Por tanto, a mí la probabilidad que me dan es que sea de sanidad si sabemos ya que es hombre. Es algo diferente a como lo planteábamos en un ejercicio típico de probabilidad total. A mí no me piden una probabilidad de un suceso que ocurre al final, sino que me preguntan, bueno, ahora lo vamos a ver mejor. Vamos a hacer el diagrama en árbol y vamos a explicar mejor porque se trata de un ejercicio de teorema de Bayes, aunque ya la primera pista es que a mí lo que me preguntan es una probabilidad condicionada y no una probabilidad final de que sea roja. Vamos a ver, yo tengo una ciudad en la que sus trabajadores pueden dedicarse al sector servicios, pueden dedicarse al sector sanidad o pueden dedicarse a otro tipo de trabajo. Muy bien. De esos 100% de la población, el 40% trabaja en servicios. Esto no es más que una probabilidad frecuentística y por tanto aquí la probabilidad de que una persona al azar trabaje en servicios es del 0,4. Del 0,3 de que trabaje en sanidad y el resto, del 0,35. Y del resto, puesto que toda esta probabilidad, esta suma de probabilidades tiene que ser 1 para poder aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, pues tendrá que completar hasta 1, hasta 100. Pues tengo 40 y 35 son 75. Aquí serán 0,25. 5 y 5, 10, 3 y 2, 5 y 1, 6 y 4, 10. Perfecto. Muy bien, ya tenemos las primeras probabilidades. Ahora, nos dice que de los que trabajan en servicios, el 30% son mujeres, por tanto, 0,3 son mujeres y hombres, como es un sistema completo, esta probabilidad tiene que sumar 1, van a ser el resto, 0,7. Perfecto. En sanidad nos dicen que mujeres son el 60%, 0,6 y por ser ese sistema completo, aquí vendrán el 40%. Y finalmente en otros servicios, que sea mujer, son el 45% y que sea hombre va a ser un 0,55%, porque estas suman 1, suman 1, suman 1. Muy bien, si nos acordamos, esta rama es la probabilidad de que sea de servicios. Esta rama es la probabilidad de que sea de sanidad, sin más. Y esta rama es la probabilidad de que sea de otros servicios, de otros sectores. Esta de aquí es la probabilidad de que sea mujer si trabaja en servicios. Esta de aquí es la probabilidad de que sea un hombre si trabaja en servicios. Porque que sea hombre y mujer, el trabajador depende de en qué servicio trabaje, en qué sector laboral trabaje, en el servicios, en el de sanidad o en otros sectores. Aquí lo mismo, la probabilidad de ser mujer depende del sector y en este caso aquí tenemos la probabilidad de que sea mujer si trabaja en el sector de sanidad.
la probabilidad de que sea hombre si trabaja en el sector de sanidad. Y aquí lo mismo, probabilidad de que sea mujer si trabaja en otros. Y la probabilidad de que sea hombre si trabaja en otros. Perfecto. Fijaos que yo con el diagrama en árbol, este diagrama, las probabilidades son probabilidades de que trabaje en un sector u otro, en general, única probabilidad servicios, probabilidad sanidad, probabilidad de otros, y aquí tengo que es la probabilidad de que sea hombre o mujer si trabaja en un sector o en otro. Sin embargo, a mí lo que me piden es que trabaje en un sector si es hombre. Fijaos que aquí las condiciones es primero el sexo y segundo el servicio, y la que a mí me piden es primero el servicio y en segundo lugar el sexo, que es justo lo contrario que yo obtengo en este diagrama de árbol. Y por tanto es por eso por lo que definitivamente nosotros vamos a constatar que se trata de un ejercicio del teorema de Bayes. Una vez que ya sabemos esto, pues vamos a simplemente aplicar ese teorema de Bayes. A mí me piden la probabilidad de que haya sido de sanidad si ha resultado hombre. Pues vamos a ver, en primer lugar, los posibles que sea de sanidad si es hombre. De sanidad que sea hombre. Esta es la que a mí me pregunta. Resulta que si hemos tenido un hombre haya salido sanidad. Pero vamos a ver cuál es la probabilidad de que simplemente haya salido hombre. Porque lo que sí que sabemos es que esa persona es hombre. Pues vamos a ver de todas estas posibilidades en cuáles ha podido salir hombre. Que haya salido hombre, pues será que sea de servicios y haya salido hombre, que sea de sanidad y haya salido hombre, y que sea de otros servicios y que también haya salido hombre. Ahí lo tenemos. Por tanto, el caso que a mí me interesa es que trabaje en sanidad habiendo salido hombre. Por tanto, a mí la que me interesa de nuevo es la roja. Sin embargo, todas las posibilidades que yo tengo cuando sabemos que esa persona es hombre son las marcadas en verde. Por tanto, este teorema de Bayes me dice que la probabilidad de que trabaje en sanidad, si resulta que hemos elegido a un hombre, es el cociente entre los caminos rojos y los caminos verdes. Por tanto, aquí será 0,35, fijaos qué fácil, 0,35 por 0,4 dividido por 0,4 por 0,7 más 0,35 por 0,4 más 0,25 por 0,55. Este no es más que el camino rojo y estos son todos los caminos verdes, todas las posibilidades, donde este también coincide con el camino rojo. Entonces yo, si aplico estas operaciones, obtenemos que esa probabilidad es 0,5 por 0,4 dividido por answer más 0,4 por 0,7 más 0,25 por 0,55. Y nos sale una probabilidad de 0,25 con 11. Esto quiere decir que el 25,11% van a ser hombres que trabajan en la sanidad. Cuando el experimento ha sido que yo he elegido una persona y que esa persona ya es un hombre. De esas 100 veces en las que cojo una persona y esa persona es un hombre, el 25,11% trabaja en sanidad. Muy bien, entonces ya hemos visto el teorema de Bayes, que como veis no es tan difícil como parece, siempre y cuando tengamos claro cuáles son las posibilidades, que son los hechos reales que yo he tenido. En este caso hemos elegido una persona y esa persona resulta ser hombre, y que haya sido hombre puede ser esta y puede ser esta, todas las posibilidades. Sin embargo, a mí me preguntan que ese hombre trabaje en sanidad, que sea hombre y trabaje en sanidad, solo resulta ser esta rama.
Muy bien, entonces ya con esto hemos terminado este ejercicio en el que hemos visto el teorema de Bayes, que repetimos, es bastante sencillo. Así que nada, nos despedimos de vosotros hasta el próximo vídeo. Hasta luego, chicos. Vamos a echar toda la carne en el asador. Este, de determinado punto de vista, puede ser el video más importante de mi canal, y si consigo explicar el tema con la claridad necesaria, también puede ser el video más importante que verás en tu vida. Porque vamos a hablar aquí de un teorema que lo engloba todo. Se trata del teorema de Bayes. Así que quédate a continuación y prepárate un café, porque aunque esto es complejo, trataré de explicártelo de una forma sencilla y práctica. Y con ello, regresamos. Te comento que mi libro, El universo no tiene cuentas premium, ya está a la venta en Amazon en formato virtual e impreso, con envíos a todas las partes del mundo. Además, como una oferta especial, por menos de $3 te enterarás de por qué al cosmos no le importas, y no obstante es una buena noticia. El link de compra está en la descripción de este video. En teoría de probabilidad y estadística, el teorema de Bayes, llamado así por Thomas Bayes, describe la probabilidad de un evento basado en el conocimiento previo de las condiciones que pueden estar relacionadas con el evento. En otras palabras, ¿qué tan probable es que ocurra algo basándome en una certeza? A ver, el teorema en su forma más sencilla es este. Y bueno, yo sé que este es un canal de humanidades y que probablemente muchos de los que estamos aquí no estemos acostumbrados a ver fórmulas, pero todo tiene una razón de ser y además no es tan compleja como se ve. Si traducimos esto de lógica matemática en lenguaje común, tendríamos que decir que P representa la probabilidad, razón por la cual decimos que lo que estás viendo aquí es la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ha ocurrido un evento B que es verdadero. Ahora, este postulado, esta hipótesis, va a ser igual a una ecuación. Es decir, esto es lo que vamos a hallar. Tiene que ser la respuesta a una operación que viene a continuación. Y ojo aquí porque esta barra vertical entre A y B se lee en lógica matemática como dado que. No es por tanto una división como se podría pensar en un principio. No vas a dividir A entre B. Entonces, esto es lo que vamos a hallar. La probabilidad de que ocurra A dado que B es verdadero. Ahora, vamos a hacer esto real con un ejemplo actual para que lo puedas visualizar mejor. P podría ser, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que tenga COVID, que sería un evento A, si es que he salido positivo en una prueba, que sería un evento B, que es verdadero? Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. El evento A es tener COVID condicionado a B, que es una prueba positiva. Y dado que he dicho que el evento B es verdadero, ¿qué podría indicarnos la intuición? Pues que sí, que tienes COVID. Que tienes una prueba positiva, entonces tienes COVID. Bueno, si es que pensamos así, felicitaciones, porque estás pensando de una forma intuitiva, como le es natural a todos los seres humanos. Sin embargo, este pensamiento intuitivo, a priori, no siempre obedece a la realidad, porque es susceptible a falacias como la generalización apresurada o el argumento de autoridad. Por ejemplo, ¿qué tan probable es que el arca de Noé exista? Pues lo dice la Biblia. Entonces, claro, pues decimos, si lo dice la Biblia, es cierto, pero esto no nos da la certeza de que el arca de Noé exista, ¿no? Por cierto, tengo un video que hablo sobre el arca de Noé y lo puedes encontrar por aquí. Entonces, hay que analizar siempre otros factores, lo cual sería una segunda capa de probabilidad. Por ejemplo, ¿qué tan fiable es que el evento A se dé al margen del evento B? ¿Y qué tan probable es que el evento B sea cierto? Llegar a este grado de cuestionamiento indica un buen nivel de pensamiento crítico y es, a su vez, un modo bastante sencillo de plantearse el teorema de Bayes. Ahora, regresemos al ejemplo del COVID. ¿Qué tan probable es que yo tenga COVID si es que tengo una prueba positiva? Dependerá en realidad de otras dos cosas. Primero, ¿qué tan probable es que yo, siendo un porcentaje de la población, esté infectado? ¿Y qué tan probable es que la prueba sea certera si es que tengo la enfermedad? Bueno, imaginemos que el porcentaje de la población infectada actualmente, la frecuencia con la que se da el virus, es del 0.01%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de 10 millones hay 1000 infectados. Y por otro lado, vemos que según los estudios, la prueba tiene un 99% de eficacia en cuanto a sus resultados. Muy bien, entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tanta posibilidad hay de que esté infectado? Bueno, si dijiste el 99%, fundamentándote la certeza de la prueba, pues nuevamente te felicito porque estás pensando de forma intuitiva. Pero la intuición, como ya sabemos, muchas veces nos falla.
y es por eso que existen también los falsos negativos y también los falsos positivos, y además más de lo que crees. Regresemos a la fórmula. El teorema de Bayes dice que la probabilidad de tener COVID-19 basado en una prueba positiva depende de la probabilidad de que tengas COVID al margen de la prueba. Esto multiplicado por la probabilidad de que la prueba acierte si es que tú en efecto tienes la enfermedad. Y ojo con esto, porque no es igual a la premisa inicial, que era qué tan probable es estar enfermo si es que la prueba es positiva. Aquí vendría a ser al revés, es decir, qué probabilidad hay de que la prueba sea positiva si es que en efecto estás enfermo. Y todo esto lo dividimos entre la probabilidad general de que resultes positivo. Muy bien, lo que está en la parte de arriba, ya lo sabemos, es por un lado 99% y 0.1%. O convertido a decimales para poder operar con más facilidad, podríamos expresarlo como 0.99 por 0.001. Pero, ¿qué hay ahora del divisor? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el evento B, es decir, que salga positivo, se dé al margen de que tenga o no la enfermedad? Bueno, si lo pensamos, hay aquí dos escenarios a contemplar. El primero es que en efecto tengas la enfermedad y te dé positivo, y el segundo es que no tengas la enfermedad y que se equivoque el test, o sea que te dé un falso positivo. Y si por si acaso te lo estás preguntando, no hay una tercera opción, porque si el test sale negativo, entonces no tendría sentido la pregunta inicial. Entonces, esta probabilidad general es la suma de dos escenarios. Es decir, la probabilidad de estar enfermo al margen de la prueba, que es 0.001, por la probabilidad de que la prueba te diga que estás enfermo cuando sí estás enfermo, que es 0.99. Y todo ello sumado a la probabilidad de que no estás enfermo, que vamos a ponerle en negativo, pero entendemos por ello que es lo inverso a 0.001, que era el 0.1%, que al revés sería 0.999, por la probabilidad de que salga positivo si no tienes la enfermedad, o sea 1%, que es el margen de error de la prueba, que traducido a decimales sería 0.1. Y bueno, si operamos todo esto correctamente, nos va a dar 0.09, 0.1 y otros decimales, que convertido a porcentaje, es decir, multiplicándolo por 100, nos daría 9%. Es decir, tenemos 9% de probabilidades de estar enfermo si es que el test nos sale positivo. ¿Cómo puede ser esto? Esto aparentemente no tiene mucha lógica, pero vaya que estadísticamente tiene mucha razón. Este ejemplo lo he sacado del canal Veritasium en español. Y nos dice, imagina que este test se lo hacen 1000 personas y que una de ellas en efecto está enfermo, que sería el 0.01%. Como este test tiene 99% de fiabilidad, detectará no a una persona enferma, ni a 10, sino a 11. Y eso también es para analizarlo con pinzas, porque el 1% de error del test son 10 falsos positivos a los que le sumamos un verdadero positivo. Entonces, he ahí el 9% de probabilidad de ser positivo tras hacerte una prueba con 99% de fiabilidad en una frecuencia de 0.01% de enfermos dentro de una población. Eso no quiere decir que las pruebas de COVID estén mal, lo que quiere decir es que si sales positivo necesitas una segunda prueba. De hecho, esto es importante notarlo porque el teorema de Bayes es cada vez más acertado cuando más cantidad de información precisa se reúne y porque al aplicarlo correctamente podríamos generar conocimiento de una de las formas más potentes posibles. La paradoja de Thomas Bayes, que fue quien postuló este teorema, es que nunca lo publicó en vida porque no lo consideraba importante. De hecho, él siendo un ministro presbiteriano, publicó algunas obras teológicas, pero nadie lo recuerda por ello, sino por su famoso teorema que fue rescatado por un amigo suyo, Richard Price, quien se encargó de fundamentarlo y además darlo a conocer al mundo a mediados del siglo XVIII. Hoy en día, el teorema tiene implicancias en la física, la mecánica cuántica, las teorías de cuerdas, las hipótesis de multiversos, la medicina, la filosofía, la neurología, la psicología y además la informática. De hecho, según el mismo Bill Gates, la base del éxito de Microsoft fue el uso del teorema de Bayes. Ahora bien, lo que voy a decir a continuación puede sonar muy personal y hasta pretencioso, pero creo que el teorema de Bayes es el método científico 2.0, lo cual puede resultar en una ecuación del mismo calibre que, por ejemplo, la teoría de la relatividad. Y para verlo mejor, regresemos a la formulación, pero veámosla más en abstracto. Imagínate que tienes una hipótesis y vamos con locuras. Imagínate, por ejemplo, que tu hipótesis es que vivimos en una realidad simulada, es decir, el simulismo.
Bueno, según Bayes, esto no lo debemos plantear como una duda, como sería con la duda metódica, sino como una probabilidad. Es decir, qué probabilidad hay de que mi hipótesis sea cierta, basándome, por ejemplo, en el argumento de la Tierra de los 5 minutos de Bertrand Russell. Bueno, la probabilidad de que la hipótesis sea cierta, basándome en el argumento de Russell, es igual a la probabilidad de que el argumento de Russell sea cierto porque el mundo es una simulación. Con lo cual no se puede ni llegar a afirmar ni tampoco se puede llegar a negar, con lo cual la probabilidad aquí es del 50%. Y esto lo tenemos que multiplicar por la probabilidad real de que el mundo sea una simulación, lo cual acaba por ser lo más determinante y a su vez siempre termina por ser una conjetura o una especulación. Por ejemplo, aquí con más información, con pruebas, con estadísticas, con datos, se podría cambiar todo. Pero en este caso, todas las pruebas que tenemos son simplemente que tampoco podemos probar lo contrario, o sea, 50% también. Y todo esto lo tenemos que dividir entre la probabilidad de que se cumpla el argumento de Russell al margen de tu hipótesis, con lo cual también tenemos que poner aquí un 50%. Entonces convertimos todo a decimales y operamos y nos da efectivamente 50%. Es decir, hay un 50% de probabilidades de que la realidad sea una simulación, basándonos en los argumentos de Russell. Lo cual se ajusta a la realidad precisamente porque intentamos establecer una certeza a través de una incertidumbre. Lo cual también obedece a la intención de Russell, quien no quería probarte que la realidad es una ficción, sino que lo que quería era invitarte a razonar acerca de aquello. Por este tipo de cosas, el teorema de Bayes fue subestimado por mucho tiempo, ya que plantea que puedes comenzar con una estimación subjetiva de una probabilidad, cualquier probabilidad, independientemente de que exista algún dato. De hecho, Bayes elaboró su teorema con la idea de demostrar que Jesús había resucitado, planteándose qué probabilidad hay de que Jesús haya resucitado basándose en el número de fuentes existentes, fuentes que relatan el hecho. Y este planteamiento en sí no está mal, como tampoco lo está el ejemplo del simulismo, porque como dije hace algún momento, el teorema de Bayes se vuelve cada vez más fiable con la repetición y con el ingreso de nuevas pruebas y nuevos datos. En filosofía empleamos mucho la alegoría de la caverna de Platón para explicar el proceso del conocimiento. Cuando relatamos la historia de un grupo de prisioneros encadenados a una pared que veían las sombras de los estandartes de la gente que pasaba detrás de ellos. Esa era su realidad, su mundo. Hasta que de pronto un prisionero se escapa y va viendo poco a poco qué había detrás de la pared y cómo se reflejaban esas sombras que se proyectaban gracias a una fogata. Es un conocimiento nuevo para él, es un conocimiento que lo deslumbra. No obstante, continúa a pesar de la dificultad de poder comprender ese nuevo mundo y de pronto sale a la caverna y ve el sol. Cuando el prisionero ve el astro, los ojos le duelen. Asimismo, cuando ve la realidad que tiene alrededor, le es complicado comprender esto. Pero a la vez, mientras más tiempo ve y observa, más claro se le hace el verdadero mundo, que dista mucho de las sombras que veía proyectadas con sus compañeros dentro de la caverna. Richard Price exponía el teorema de Bayes como una continuación de este relato, momento en el cual el hombre que vio salir el sol y luego ocultarse se siente extrañado y se pregunta, ¿esto es normal? ¿Esto ocurre siempre? Ya que nunca ha visto ese transcurrir, el día y luego la noche y luego otra vez el día. Pero la mañana siguiente el evento se repite y luego día tras día, semana tras semana. Y mientras más veces repetía esta observación, más aumentaba la confianza en el exprisionero. Y así también ocurre con el conocimiento, porque para saber más necesitamos ser flexibles. Primero, saber cambiar de opinión a medida que vamos descubriendo nueva evidencia. Y luego, aumentar la experiencia hasta que podamos ver el panorama completo, tal cual ocurría con el prisionero tras salir de la caverna. Si este video te gustó, te invito a suscribirte a mi canal y a pinchar la campanita para estar atento siempre a todas las notificaciones. De momento se despide de ti tu amigo Josué, esperando verte en una muy próxima oportunidad. Espera, hasta la. ¡Chau!